cosa le cuestionaría yo a los autores, y es que esperaba encontrar más dentro del trabajo, esperaba encontrar justamente lo que queremos saber. Queremos saber cómo jugar con los diferentes tipos de resiliencia para que en un momento de un cambio trascendental se pueda instrumentar desde el nivel más pequeño hasta el nivel macro estrategias que ayuden a que el sistema no solo prevalezca, sino que mejore, porque eso es a lo que el hombre llama desarrollo económico y es a lo que en forma individual le llamamos desarrollo humano y que es menester abordar estos temas dado los cambios que estamos afrontando. Ya hemos visto que el COVID pues es un resultado del cambio climático y como el COVID, bueno, se nos vendrán más sorpresas y queremos nosotros estar preparados para ellas, ¿no? Quizá aquí los autores han hecho un gran esfuerzo, sí, privilegiado, sí, porque han intentado darle otra cara a lo ya visto, pero creo que les falta el otro paso. El otro paso. Y para dar el otro paso de realmente dar una contribución que esté en la frontera del conocimiento, pues ellos lo que necesitan es primero la precisión en el uso de términos. Y segundo, con detenimiento ver por qué usan esas analogías y fundamentarlas claramente para que a nosotros los lectores nos queden muy bien en la mente y podamos en todo caso utilizar el material que nos han entregado. ¿Qué es lo rescatable del material? Pues vuelvo a repetir, ese esfuerzo de en esos temas tan complicados de las redes de cooperación, incluir lo que es la resiliencia. Y en todo caso, sería muy bueno trabajar lo que vienen siendo las capacidades emergentes, porque considero que a través de las capacidades emergentes podemos darle un mejor lugar a la capacidad de resiliencia. ¿Cuáles son las capacidades emergentes? Como su nombre lo dice, son esas capacidades que van surgiendo en el camino ante los nuevos desafíos y en la búsqueda de mejorar. Respecto a lo que yo les acabo ahora de criticar, pueden encontrar 3 trabajos. El primero se llama Problemas en la definición de microempresa. Está tanto en ResearchGate como en mi página. Ahí habla acerca de qué es la empresa pequeña y critico mucho justamente este tipo de definiciones donde te dicen que es pequeña porque es pequeña. ¿Sí? El segundo trabajo se llama Redes de cooperación local versus redes de cooperación internacional, donde justamente comento que lo fundamental para analizar los vínculos entre agentes económicos o individuos es la creación de valor y esta cambia en función de la situación geográfica. Ahí trato de basarme en la influencia que tuve de Paul Krugman y la influencia que tuve de José Cabanelas. De José Cabanelas hay un libro muy bueno que ayuda mucho a entender esta parte de las redes de cooperación, se llama Cooperar para competir, con éxito. Muchas gracias, doctora. Respecto a lo que comentaba de como lo que haría falta a los autores como para completar este trabajo, yo creo que también otra parte importante que haría falta sería que ellos aplicaran todas o algunas de estas teorías, ¿no? Porque al quedarse precisamente en una investigación meramente teórica, pues ellos mismos se quedan con muchas dudas y de pronto hacen contradicciones dentro del mismo artículo porque están tomando todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que ya al momento de querer plasmarlo en un trabajo de investigación como tal y de ir a aplicarlo, ahí también ellos mismos podrían aclarar muchas de sus ideas y a lo mejor descartar teorías. Incluso ellos mismos lo mencionan al final de, bueno, nos hace falta claramente aplicarlo para poder decir, por ejemplo, cuál sería o cuáles considerarían ellos que serían las capacidades o las características más importantes que pudieran hacer resilientes a esos pequeños negocios, ¿no? Por otra parte, me pareció como muy interesante el ligue entre estos dos artículos, porque el primer artículo precisamente nos habla de la resiliencia comunitaria, pero este nos habla de la resiliencia de los negocios o de los pequeños negocios, ¿no? Y entonces en el primero digamos que la mención es mucho de cómo los pequeños negocios o cómo los negocios locales deben ayudar a a la población de las pequeñas comunidades, pero en este justamente trata un poquito lo contrario, ¿no? Y dice, bueno, es que más bien los pequeños negocios deben de agarrarse de la comunidad para poder sobrevivir. Entonces es como
ok, aquellos sí lo probaron de alguna manera muy, muy por encima, también les hizo falta un poco de mayor profundidad en el análisis y en las entrevistas que ellos realizaron, pero estos de plano se quedaron solo en la teoría y entonces, ¿cómo sabemos realmente hasta qué punto? Desde mi personal punto de vista, creo yo que si bien es cierto que depende mucho de los recursos personales de los dueños de esos pequeños negocios para poder afianzarse y poder salir, digamos, de esa problemática, también es cierto que depende mucho de los recursos mismos con los que cuenta la población. Si la población no cuenta con recursos para salir ellos mismos adelante, ¿cómo van a poder ayudar a esos pequeños negocios? Aunque tengan redes sociales muy fuertes, no va a ser posible que salgan adelante ni unos ni otros. Obviamente se va a priorizar la comunidad antes que esos pequeños negocios, ¿no? O así debería de hacerse por lo menos. Y la verdad que no sé, durante el artículo estuve pensando mucho como en una situación como la que se dio en Acapulco recientemente, ¿no? Que creo yo que viene mucho al tema con esto que estuvimos leyendo, ¿no? Acerca de los pequeños negocios y de cómo la misma comunidad tuvo que salir adelante con los pocos o muchos recursos que tenía y cómo precisamente pues hubo muchos de esos pequeños negocios que terminaron por cerrar y hubo algunos otros que se encontraban en zonas clave, por así decirlo, y que esos sí sobrevivieron porque ahí sí pudieron hacer una sinergia y pudieron ellos ayudar a la comunidad y la comunidad también ayudarles a esos pequeños negocios. Yo recuerdo que había muchos reportajes que se hacían afuera como de una tienda de abarrotes y me llamaba mucho la atención, justamente porque todos lo hacían ahí, ¿no? En esa tienda de abarrotes y era la única que tenía cosas y entonces como que cuando les llegaban ciertas ayudas, de pronto iban y lo dejaban en esa tienda de abarrotes como para que todos pudieran tener acceso a ella, pero al mismo tiempo la tienda de abarrotes pues intentaba ayudarlos básicamente con todo lo que ellos tenían también a su alcance y a su disposición, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor en ese tipo de situaciones, obviamente estudiándolo más a profundidad y mucho más de cerca, yendo a entrevistar a las personas, se puede ver más cómo funciona esta parte resiliente, tanto comunitaria como de la parte de los negocios y la personal. Pero bueno, en general, o sea, sí está interesante el planteamiento, pero le hace falta asentarse, ¿no? No dejar como todo tan por encima, o sea, al final establecen una tabla muy interesante de preguntas para futuras investigaciones que digo, claro, son investigaciones que suenan padrísimas, pero porque son las mismas preguntas que te quedan cuando terminas de leer el artículo, ¿no? O sea, al final dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y de hecho sí, se me hizo muy curioso porque muchas de esas preguntas yo las tenía ya como notitas dentro de todo el artículo y entonces cuando llegué a las tablas dije, ah, ok, aquí están. O sea, ellos tampoco lo saben, también se lo siguen preguntando, ¿no? Entonces, bueno, este sería mi particular punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Alfredo, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, gracias. Bueno, sí, de hecho yo creo que las observaciones que tengo de nuestra lectura, que nos corresponde como parte del del seminario uno, son, el artículo para mí manejó un enfoque un poco limitado en cuanto a las emergencias climáticas, ¿no? Porque centrarse pues exclusivamente en las inundaciones, creo que no, pues no siempre vamos a padecer de este tipo de fenómenos, ¿no? Y justamente ahí yo quiero hablar como la parte en la que ahorita tocamos el tema de Acapulco. Eh, México, al ser un país tan diverso y ser un país que tiene diferentes ecosistemas, pues vive diferentes escenarios, ¿no? En cuanto a temas resiliencia. En donde voy a hablar de un caso en particular, la tala excesiva en la zona de Michoacán, que está siendo deforestada por parte del crimen organizado también, ¿no? Entonces ahí las personas que son los ejidales se tienen que organizar de tal manera en la cual se pueden comunicar para poder hacer frente a esa adversidad. Entonces, me hace mucho sentido con lo que compartía este Juan Ramón hace un momento, ¿no? De cómo estas redes para los pequeños negocios son de vital importancia para poder salir
avantes a este tipo de problemáticas. Bueno, la cuestión acá es un poco delicada porque no sé si tengan el contexto, ¿no? De que, por ejemplo, pues el tema de los árboles o las zonas forestales que tiene Michoacán están siendo devastadas por el crimen organizado. Y lo peor, o sea, no solamente es que pues talen los árboles porque tienen madererías, o no, aserraderos se llaman, ¿verdad? Aserraderos clandestinos. Y esos aserraderos pues los hacen industria ahí, ¿no? El tema es que ahorita hay una problemática muy fuerte porque aparte de que les están quitando la tierra ejidal a los propietarios originales, están deforestando la zona y eso hace que empiece a haber migración, ajá, mi tema de estudio, de las comunidades. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esta zona? Esta zona no se restablece porque el crimen organizado lo que está haciendo es quemar las zonas y no se pueden volver a plantar los árboles ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que aprender nuevos oficios estas personas. Entonces, al traer eso, pues me habla mucho de lo que viene la historia, bueno, la lectura, perdón, sobre las recomendaciones que realizan la primera lectura, porque hace sugerencias sobre las pequeñas empresas podrían mejorar el tema de su resiliencia a partir de temas como muy prácticos. Pero definitivamente, como nos comentaba tanto Fabiola como pues todos los que hemos participado, no lo hacen de manera realista. Las empresas ya cuentan con limitaciones de recursos y sin embargo las recomendaciones que brinda el artículo pues son un poco vagas, ¿no? Es más que nada teórica y hubiera valido mucho la pena tener como esa parte de aguas donde a lo mejor las propuestas pues se ponen en marcha para validar si funcionan o no funcionan. Como pues puede ser el caso tanto de Acapulco como de Michoacán, ¿no? Con el genocidio que están haciendo. Y bueno, pues esa sería mi breve aportación. Espero que les haya ayudado también a tener otro contexto, no solamente inundaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Comentarios? José, queremos escucharte. Dice, ay, ¿por qué? Ah, Porque somos muy ah, animosos. está muy bien. Pues no quisiera repetir lo que ya dijeron mis compañeros, pero particularmente en nuestra lectura del seminario 1, eh, sí estoy insatisfecho con lo que han publicado. Primeramente, pues no mencionan qué es una pyme, ¿no? No parten del concepto o un concepto generalizado de qué es una pyme, sí dicen que están caracterizadas por tener bajos recursos económicos, intelectuales o de preparación. Esto es versus empresas ya transnacionales. ¿Qué más? Ok, bueno, también el estudio, no me gustó que está eh, focalizado solamente en, si mal no recuerdo, 16 empresas, y estas 16 empresas las sacan de una asociación que es con base a resiliencia. Entonces, también no dicen cuántas pymes existen en Escocia, que es donde se realiza el estudio, porque me hubiera gustado saber a qué porcentaje corresponde, ¿no? Este análisis que hicieron. Solamente dicen que son 16 empresas y también lo que no me queda claro es cómo consideran una empresa rural, ¿no? Para mí algo rural es, pues, no tienen ni siquiera acceso a una buena energía eléctrica, a la red eléctrica nacional. También me hubiera gustado saber cómo catalogan una empresa rural, porque pudiera ser algo, eh, pues, muy común aquí a nosotros, ¿no? Puede ser como las mismas condiciones en las que está, no sé, el parque industrial de aquí de Zapopan Norte. Me hubiera gustado saber más contexto sobre eso. Y pues igual los resultados pues no son nada alarmantes. Pues obviamente si el gobierno se dedica, especialmente allá en Escocia, a dar cursos en cuanto a resiliencia. Entonces este artículo solamente viene a confirmar que está haciendo efectivos los cursos que están dando a las empresas. ¿Y qué cursos dan? Bueno, yo entiendo que es con base a prevenirse principalmente a inundaciones.
No sé qué otras amenazas tengan ahí en la comunidad, pero hubiera sido también interesante saber por qué eligieron principalmente inundaciones o si tienen alguna otra amenaza que exista ahí en la zona. Pues sería todo, doctor. Muchas gracias. Creo que lo que sí deja claro ahí es eso, ¿no? Que si es un proyecto, no es un proyecto. Sí, ¿no? Sí deja claro que es por una necesidad local, ¿verdad? Quizás en cada región pues se tienen distintos retos, hay algunos que son continuos. Cuando hay actos de la naturaleza que nos afectan en nuestras actividades económicas, cuando hay actos de la naturaleza que afectan nuestras actividades económicas de forma recurrente, dejan de ser fenómenos que nos generan incertidumbre para convertirse en riesgos porque son medibles. Podemos medir frecuencia, comprender cómo reaccionamos y aprender de ello, ¿sí? Y creo que eso es más abordable en la investigación. Por eso es que a veces se elige cierto fenómeno y no otro, porque es el que en esa región se convierte en un riesgo. Ya no hay la incertidumbre de que pase, ya es algo que se da de forma constante. ¿Vamos bien? Muy bien, pues pienso que va por ahí, José, no estoy muy segura, ¿eh? Fabiola iba a comentar algo. Y luego sigue Alfredo y después Juan Ramón, ¿vale? Nos vamos en ese orden. Adelante, Fabiola. Sí, yo me quedo con la información de que la empresa tiene un doble papel con naturaleza social, que si bien la empresa fue creada para maximizar sus utilidades y que los recursos sean aprovechados, tiene que considerar el poder de la influencia, el poder que tiene, el poder de la influencia que tiene en la población en la cual está instaurada. Yo me quedo con eso. Cada ubicación va a tener problemas diferentes, evidentemente. En Escocia son unos, en México son otros y demás, ya sean climáticos o de cualquier índole. Sin embargo, yo creo que la empresa tiene que considerar el poder de la influencia que genera en la población en la cual está ubicada, y si es local o ya sea transnacional, como sea, pero obviamente cuando son más pequeñas las empresas tienen más influencia, creo yo, por la razón de que están en poblaciones más pequeñas y demás y son un eje a seguir para la ubicación donde están. Con eso me quedo yo. Sí, ya les había dicho quiénes seguían, ¿no? Alfredo y luego Juan. Sí, sí, doctora, ya nos había mencionado. Es que se Este, quedan calladitos y dije, ah, caray. no, 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 no. Yo nada más quiero preguntarle, y creo que la pregunta es para usted, doctora, o bueno, para si mis compañeros me quieren, también, y tienen la respuesta. ¿Cómo un artículo, cuando, por ejemplo, tiene algunas áreas de oportunidad, como puede ser el artículo 1, ¿no? Sobre todo por la primera fase que menciona, que solamente hubo 4 entrevistas, eh, algo que a mí me pasó en mis tesis de maestría es que me decían es que no puedes hacer menos de tantas entrevistas. Entonces, ¿cómo es que un artículo que tiene 4, bueno, que ahí menciona que solamente se realizaron 4 en la primera fase, cómo es que pasó a un paper? Esa es mi duda. No, no, no sé si usted me podría compartir un poco de su experiencia. Claro que sí, con gusto. Mira, cuando tú vas a hacer un estudio de la realidad, en realidad tú haces un recorte de esa realidad, ¿sí? Y el recorte de la realidad se le conoce con el nombre de fenómeno. Quien va a marcar qué es lo que vas a hacer para comprenderlo es el mismo fenómeno. O sea, no se pueden poner reglas. No se pueden poner reglas. Aquí yo siempre le pongo una analogía a mis alumnos, ¿no? Imagínate que estás en una fiesta y de repente se cae un objeto carísimo a la alberca. ¿Qué vas a hacer para sacar el objeto? Si alguien llega y te dice que te presta una avioneta para que te subas en ella e intentes sacar el objeto, pues claro, sería ilógico pensar que tú le vas a decir que sí. Pero habrá quien diga que sí, porque ya no está preocupado por sacar el objeto que está dentro de la alberca, sino está preocupado porque todos miren cómo puede dominar la avioneta. Eso es lo que pasa a veces en las investigaciones. No necesariamente se requiere
No necesariamente se requiere un tamaño de muestra enorme, una población infinita y un trabajo de 20, 30 años para lograr hacer una investigación, ni de matemáticas muy complejas. Ojo, eso no quiere decir que no se requiera de eso. Es según el fenómeno. ¿Vamos bien? El fenómeno es el que te va a marcar qué es lo que sí se requiere. Nadie más puede imponerlo. Y a veces sin investigación nos queremos subir a la avioneta. Pensamos que subir a la avioneta y hacer algo que los demás miren y digan, wow, tú sí puedes y yo no puedo, con eso vamos a comprender el fenómeno. Pero observa que nos estamos desviando del fenómeno, porque el medio es el proceso para rescatar la comprensión del mismo. Y confundimos el medio con el fin. Ya nos olvidamos que el objeto estaba dentro de la alberca. ¿Sí? Y entonces nos distraemos con un medio que es incongruente, porque nuestro fin es que la gente sepa que nosotros ese medio sí lo dominamos. Entonces, si tú me preguntas por qué aceptaron un trabajo con 4 casos, pues es muy sencillo. Estamos hablando de un tiempo de encierro. En ese tiempo de encierro, muchos trabajos de investigación tuvieron que parar. Nos planteamos cosas nuevas. Y el simple acto de que tú recuperes evidencia de un momento histórico que jamás se va a repetir, ya es una justificación para poder realizar un trabajo. ¿Vamos bien? Luego, hay veces que los trabajos ya llevan atrás un filtro. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando Fabiola habló de los autores y sus antecedentes. Eso es muy bueno, porque nos da el entorno en el cual ellos se están moviendo y la autoridad que tienen para determinada situación. Por ejemplo, yo acabo de evaluar un trabajo donde los autores toman así 4 casos. Y el trabajo es 100% cualitativo. Pero es un sector que ha sido estudiado en forma exhaustiva con métodos cuantitativos. Y casi estoy segura que si ese artículo lo publican, voy a revisar al autor, así como lo mencionó Fabiola, y voy a encontrar que ese autor ya ha sacado muchos otros trabajos con otro tipo de métodos, pero que ese punto que está discutiendo ahora es un punto de algo que encontró que no esperaba encontrar. ¿Vamos bien? Y que si se distrae con todo lo demás, pues en lugar de hacer un artículo, termina siendo una tesis. Entonces sí hay que medir eso. Siempre lo que hay que ver es que el método sea congruente con el fenómeno. Y eso lo tienen que aprender ustedes. Aquí no hay reglas para sus trabajos. Ustedes tienen que enfocarse, por eso en este semestre, a comprender su fenómeno. Todos los de seminario 1 tienen que concentrarse en comprender su fenómeno. Y todos los de seminario 3 que ya tienen comprendido su fenómeno tienen que aprender a discriminar aquello que no les sirve. A decir, estas avionetas a mí no me sirven porque lo que yo tengo es un objeto que está hundido a mitad de una alberca. Y necesito técnicas y herramientas que me permitan acceder a ese objeto y sacarlo de donde está. ¿Sí te contesté tu respuesta, Alfredo? Bueno, ya no sé. Sí, doctora, sí, sí, sí. Estás diciendo que sí, y sí te creo. Juan Ramón, te tocaba a ti, ¿no? Vale, venga, Gracias, doctora. adelante. Bueno, sobre el artículo del segundo, tiene que ver con el seminario 3, me causa un poco, no logro yo como comprender la integración de tantas teorías que ellos buscan para poder dar significado a su modelo, ¿no? Ellos plantean desde la gestión de crisis y desastres, la gestión de la pequeña empresa, más lo de teoría de capital social, más la teoría de capacidades y recursos y la gestión de la continuidad del negocio, más 2 conceptos o constructos que es la red social, que ahorita ya usted nos dijo cuál sería la aproximación más adecuada, la resiliencia organizacional bajo una lógica de enfoque sistémico. Entonces creo que, eh, como dicen en Chihuahua, está muy reburujado con tanta teoría y no me quedó tan claro o no es tan explícito lo que buscaban ellos desde esta. Si bien es una investigación teórica, pero creo que a mí no logré tener esa claridad. Entonces creo que va un poco conectado con lo que plantea usted de esa precisión en las definiciones, ¿no? En los conceptos. Y aquí sería una pregunta que me gustaría hacerle. Esa precisión de la conceptualización
la va uno logrando entendiendo el fenómeno, que es, y el fenómeno bajo la metodología que es congruente con ese fenómeno, ¿no? Estoy en lo correcto. Sí, efectivamente así es. Es el fenómeno el que te va a también marcar las teorías. Las teorías se supone que deben de explicar parcialmente el fenómeno. No hay una teoría que lo explique totalmente. ¿Por qué? Porque la realidad es más compleja. Entonces, tú vas encontrando las teorías que vas a usar en función de la comprensión que tienes del fenómeno y las vas relacionando una con la otra. Si no lo hacemos así, pues pasa lo que ocurrió aquí, ¿no? Tienes un trabajo demasiado ambicioso, con muchos temas revueltos, que en su momento ese artículo fue muy apropiado porque, como les mencioné, si vemos el contexto, estamos en un momento en el cual decimos, hay algo que existe que se llama resiliencia, hay organizaciones muy pequeñas que no solamente sobrevivieron, tuvieron éxito. ¿Qué ocurre cuando combinas esto con un desastre natural? Porque hubo zonas que durante la pandemia tuvieron que enfrentar la pandemia más el desastre, la pandemia más los problemas de migratorios, la pandemia más la violencia, ¿vamos bien? Entonces, claro, pues los autores hicieron el esfuerzo que hicieron, ¿no? Eso también no hay que olvidarlo. Y recordemos que cuando uno critica, es un ejercicio intelectual que hacemos para mejorar. No es que estemos desdeñando los trabajos que se tienen aquí. Es un ejercicio intelectual, porque esos trabajos se hicieron con todo el respeto del mundo, con todo el esfuerzo, la honestidad de los investigadores, están publicados, ¿sí?, en fuentes serias, donde hubo un arbitraje por pares, donde una comunidad científica los está leyendo y los está citando. ¿Qué queremos nosotros? Hacer justamente una lectura crítica para luego absorber lo que sí podemos recuperar de ellos. ¿Vamos bien? Excelente. Adelante, Almerio. Sí, doctor, perdone, respecto a otro de los puntos que se manejaba ahí en el artículo, hablaba acerca pues precisamente de los recursos y que entre más recursos tenga un negocio o una persona, esta parte de los recursos sociales, que era más probable que fuera a tener éxito o que fuera a superar los problemas. Pero yo creo que también depende mucho de cómo se utilicen los recursos y de que se utilicen adecuadamente esos recursos, ¿no? Porque es verdad que hay muchos lugares o muchas personas que tienen todos los recursos, pero al no saberlas manejar, finalmente no se mueven, o sea, no avanzan y al contrario, o sea, desaparecen después de un tiempo, ¿no? Personalmente les comparto alguna experiencia que viví, bueno, varias experiencias que viví en cocinas industriales donde había muchos planes de contingencia y tenían todos los recursos para hacerlo. Entonces, alguna vez hicimos un simulacro y resulta ser que en el simulacro nada salió como lo esperaban, aun cuando contaban con todos los recursos. Y resulta ser que pues en la vida real prácticamente nos hubiéramos muerto ahí todos calcinados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque aunque estaban los extinguidores, nadie sabía cómo utilizarlos. Aunque había una llave de paso general, no estaba designada una persona para cerrar esa llave general. Entonces todos sabían que se tenía que cerrar la llave general, que se tenían que salir por tal puerta, que se tenían que utilizar para fuegos procedentes de ciertas cosas este extinguidor, para otros este extinguidor y bueno, en fin, ¿no? Todos sabían qué hacer, pero no quién lo iba a hacer. Entonces, al final, pues eran recursos desperdiciados. Ahí estaban, pero nunca nadie sabía cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, esa parte y creo que a lo mejor sería uno de los puntos que quisieron en algún punto explorar en el artículo, esta parte de los sistemas, ¿no? De que un sistema funcione adecuadamente. A lo mejor faltó, pues sí, mayor profundidad en el tema, pero sí me pareció, digamos, una buena propuesta esa parte de los sistemas, porque ciertamente sucede. Sí, muy cierto. Y muy buena la reflexión que hiciste, ¿verdad? Donde hablas de la reacción distinta de las personas y entender muy bien la diferencia entre recursos y capacidades, porque los recursos no siempre se usan de la misma manera y usarlos de la misma manera en un momento de éxito no te va a dar el éxito en otra, es decir, el entorno es demasiado complejo. Por eso hablamos ya de capacidades dinámicas y capacidades emergentes, donde hablamos de aprender, de absorber el aprendizaje, de generar nuevo conocimiento, ¿sí?
Y no me refiero a nuevo conocimiento científico, sino dentro de las organizaciones tienen que estar aprendiendo constantemente de la realidad, desaprendiendo, es decir, abandonando lo que ya sabían, que en ese momento no les funciona, aunque en otro momento parecido les hubiese funcionado. Por eso el ejemplo es muy bueno, porque los simulacros son perfectos cuando hablamos de cosas que dijimos antes son frecuentes y por el entorno tienen cierto patrón de comportamiento, pero eso no significa que te sirva para todas las circunstancias o que llegue a un fenómeno un poco diferente y que aquello que hiciste durante el simulacro no te sirva en lo absoluto. O la actitud de la persona también es muy cambiante, ¿sí? Un día durante el simulacro puede ser muy disciplinado a hacer las cosas como son, pero el día que realmente viene la situación, cae en pánico y no hace absolutamente nada o hace cosas contrarias que exponen su vida.